Perfecto. Bueno, ya nos falta súper poquito, entonces, pues discúlpeme por andar dando clases a estas alturas del partido, pero bueno, es importante. Nosotros habíamos hablado un poco, nos habíamos quedado en la respuesta de tipo humoral y celular. Y bueno, ahora es muy importante debido a lo que estamos viviendo, que sepan ustedes o que conozcan un poco de cómo son las respuestas en las vacunas. Disculpen, ese perro que ladra no se va a callar, pero bueno. Sobre todo por lo de las vacunas. Entonces, es interesante que ustedes sepan la respuesta ante ellas, que bueno, principalmente lo que se busca es activar una respuesta inmune humoral, o sea, una inmunidad mediada por anticuerpos. Las vacunas pueden ser de distintos tipos. Los que tuvieron la oportunidad de escuchar la charla de la AFM, pues ya saben de lo que estoy hablando. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Esto se puede lograr por cualquiera de diferentes medios de administración de antígenos o de anticuerpos. Este cuadrito ya lo habíamos visto con anterioridad y bueno, resulta que la inmunidad activa requiere a fuerza que estemos en contacto con el microorganismo. ¿Cómo vamos a estar en contacto con el microorganismo? Bueno, pues principalmente por medio de una infección. Esto es cuando, por ejemplo, si toco madera, ¿verdad? Alguien se infecta con COVID, pues entonces sería una inmunidad activa. Pero también si nos ponen una vacuna donde traiga fragmentos del antígeno o incluso el antígeno atenuado, pues es también una inmunización de tipo activa. A esto se le llama reto, así tal cual. Mi conexión a internet es inestable. Bueno, esperemos que no afecte demasiado. Esto nos brinda una inmunidad que tiene especificidad y tiene memoria. Por otra parte, está lo que se hace con el plasma convaleciente. Espero que lo hayan escuchado. Bueno, esto se llama inmunidad pasiva. Consiste en que a partir de el suero sanguíneo de individuos que ya estuvieron expuestos al antígeno y produjeron anticuerpos, pues bueno, a partir del suero extraen estos anticuerpos, se los ponen a otro individuo, quien cuando esté en contacto con esta infección, pues bueno, va a responder. Esta inmunidad no tiene memoria. Esta inmunidad me lo preguntaban cuando la charla de la AFM, que si servían esa técnica para proteger de una segunda infección. No, porque lo que nos administran son anticuerpos ya preformados que los hizo otra persona o que se pueden producir en un animal o algo así. Y entonces esos anticuerpos cuando encuentren al antígeno lo van a eliminar, pero en sí nosotros no desarrollamos una respuesta inmune completa, por lo tanto, tiene especificidad y nos va a salvar en esta infección, pero no tiene una memoria. Esta inmunidad puede ser adquirida, la inmunidad adquirida se puede, pues ahora sí que adquirir naturalmente o de forma artificial. La inmunidad natural puede ser activa o pasiva. Como vimos en el ejemplo anterior, activa puede ser por medio de una infección en contacto con el patógeno, pasiva. Cuando estamos en contacto con los anticuerpos, puede ser que vienen a través de la madre al feto por la placenta o a través de la leche materna. La inmunidad artificial, que es la de las vacunas, puede ser también activa o pasiva. La activa es cuando nos ponen una vacuna de microorganismos muertos o atenuados. Y la pasiva es cuando nos ponen esto del plasma convaleciente, que se llama realmente suero inmune. Y este suero inmune tiene inmunoglobulinas. ¿Qué tipo? G, IgG, aquí dice gamma globulina. Eso significa que son inmunoglobulinas G, las que yo les dije que ya se hacen, pues ahora sí que bien hechas. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de los últimos mini temas de inmuno. Primero, citocinas y quimiosinas, y yo quiero que sepan que hay muchísimas citocinas y quimiosinas. Vamos a ver cuáles son sus propiedades, cuáles son sus funciones. Y bueno, las propiedades de las citocinas, que hay que saber que las citocinas son proteínas, y son proteínas que tienen funciones inmunes, y sus funciones inmunes son variables. Incluso una misma citocina puede hacer diferentes funciones. ¿Y de qué depende esto? De la célula a la que está estimulando. Las citocinas tienen una propiedad que se llama pleiotropismo, aquí dice, y esto es cuando, por ejemplo, una misma citocina, al estar en contacto con una célula diferente, va a estimular una respuesta distinta. Aquí hay, por ejemplo, un linfocito T CD4 activado, que es un cooperador activado, o sea, que ya conoció el antígeno, produce interleucina 4. La interleucina 4, si está en contacto con un linfocito B, va a hacer que el linfocito B produzca inmunoglobulinas de tipo IgE. Si está en contacto con otro CD4,
va a promover la diferenciación hacia una respuesta TH2 y si está en contacto con un macrófago, inhibe la respuesta de los macrófagos. Entonces ustedes pueden ver, pleiotropismo es la capacidad de la citocina de producir diferentes actividades de acuerdo a la célula a la que está estimulando. Luego está la redundancia. Redundancia quiere decir que más de una citocina estimule la misma acción. Por ejemplo, aquí están la 2, la 4 y la 5, que al entrar en contacto con un linfocito B le indican que tiene que proliferar. La redundancia es una de las complicaciones en el caso del COVID, porque se empiezan a producir muchas citocinas, todas promueven inflamación y la inflamación sistémica hace que los pulmones no puedan eliminar al virus, sino que al contrario se están dañando a ellos mismos. Otra propiedad es la sinergia, igual que como lo ven en farmacología, es cuando dos citocinas diferentes se unen para potenciar, dice aquí, incrementar una actividad biológica. En este caso, el ejemplo es el interferón y el factor de necrosis tumoral, que al unirse o al ser expresados al mismo tiempo, lo que van a causar es incremento de la expresión del MHC de clase 1 en muchos tipos de células. Y luego, por último, está el antagonismo. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante que lo tengan presente. Si una citocina activa, una tiene que desactivar. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en una respuesta inmune toda la vida, no vamos a morir de autoinmunidad. El ejemplo es el interferón que activa los macrófagos, pero tiene su contraparte, la interleucina 10, que inhibe la activación de los macrófagos. Esto es cuando ya se terminó la respuesta inmune, pues hay que apagar el trabajo de los macrófagos, por lo tanto, se inicia con interferón y se termina con interleucina 10. Ojo, dato para que nunca se les olvide, de las primeras citocinas en secretarse es el interferón. Los interferones alfa y beta tienen actividad antiviral. El interferón gamma es muy bueno contra las bacterias, pero son los primeritos en salir. Entonces ellos empiezan a atacar y activar y aprender toda la respuesta inmune. ¿Qué pasa cuando al fin le ganamos al bicho? Bueno, pues hay que detenerlo. Y para ello contamos con una citocina como la interleucina 10. Ojo, si tenemos citocinas que se llaman inflamatorias, tenemos la contraparte que se llaman antiinflamatorias. ¿Cómo es la acción de las citocinas? Esta diapositiva también es muy importante, por eso la quise ver. Bueno, hay un estímulo inductor. Hagan de cuenta, aquí está un parásito si quieren. Este parásito, bueno, pues se va a poner en contacto con, o lo va a encontrar alguna célula. Esta célula, ¿qué sabe hacer? Produce citocinas. Aquí están, vean, dice citoquina como español de España, pero bueno, se dice citocina en español latino. Las citocinas tienen otra propiedad que son mediadores solubles que son capaces de salir de la célula, o sea, acá adentro se producen, pero los expulsa y andan en el medio y son captados por un receptor. Para que la célula que recibe el mensaje lo entienda, debe tener un receptor específico para esta citocina. Entonces, esta célula capta la señal y a la hora de captar esta señal, pues bueno, va a producir efectos biológicos, que eso es lo que queremos. Les decía que, bueno, entonces, para que una citocina trabaje, lo que tiene que hacer es encontrarse con un receptor en la célula diana. Si no se encuentra con el receptor específico, no va a haber producción de citocinas. Ahora, bien, la familia de citocinas las podemos dividir a muy grandes rasgos. Hay muchísimas más. De hecho, nunca ni en clase presencial las vemos todas, solo les doy pequeños ejemplos, pero los que tengan por ahí curiosidad, cuáles son las inflamatorias y cuáles son las antiinflamatorias. Inflamatorias, pues muy conocido, interleucina 1, interleucina 6, TNF alfa, interferón gamma. Antiinflamatorias, por excelencia, interleucina 4, interleucina 10. Bueno, pero para que sean reconocidas necesita haber un receptor. Las familias, las interleucinas, están agrupadas por familias. ¿Y por qué están agrupadas por familias? Bueno, esto responde a la estructura química de la proteína, que es la interleucina, y entre más se parezcan, pues bueno, se van a agrupar dentro de una misma familia. Las interleucinas del tipo 1, donde tenemos, por ejemplo, la interleucina 2, la 6 y la 12, cuentan con su propio receptor. Aquí están. ¿Sí? Aquí están los motivos y los receptores. Las de tipo 2 también tienen su propio receptor. ¿Cuáles son las de tipo 2? Interferón e interleucina 10. También, buenas tardes, Jonah.
También los factores de necrosis tumoral, TNF significa factor de necrosis tumoral, tienen su propio receptor, que es el TNFR, la R es de receptor. Ojo, en biología molecular, cuando ustedes ponen una R minúscula, significa recombinante. En inmunología, la R mayúscula significa receptor. Y bueno, la familia de las inmunoglobulinas que también tienen su propio receptor. Y de esto depende que se activen vías de señalización que van a tener como trabajo prender algunas cosas del sistema inmune. Por ejemplo, las interleucinas de tipo 1 prenden a JAK-STAT, así se llama la vía. Y bueno, lo que ocurre acá es que se transduce y se activa la transcripción de otras proteínas. Por eso son las primeras en aparecer, son citocinas activadoras. Por otra parte, nosotros tenemos que activa PI3K-AKT, una vía de señalización que lo personal me gusta mucho, pero bueno, yo tengo gustos muy feos. Y bueno, ahí ustedes conocen los ejemplos de mis gustos tan horribles. Luego está la MAP-sinasa, que es una proteína sinasa que activa la mitogénesis. ¿Qué es mitogénesis? Activar la mitosis de manera pues bastante fuerte, ¿no? Que haya mucha mitosis celular. Y también estos factores de TNF activan, por ejemplo, a NF-kappa, esto es un kappa, no es una K, B, NF-kappa B, factor de potenciador de la cadena activadora de los linfocitos B. Entonces, para cada familia de citocinas hay un receptor específico y cada uno de ellos va a desencadenar muchos factores de transcripción dentro de cadenas de señalización o cascadas de señalización que van a cumplir con la activación de una respuesta inmune o, en su caso, con la detención de esta misma señalización para parar la respuesta. Ejemplos de citocinas de los que les quería platicar. Otra vez aquí dice citoquinas como si fuera en español de España. Pero bueno, a mí me gusta decir citocinas. Estos son ejemplos de citocinas muy importantes y por eso me gusta que, como les decía, a pesar de que no podemos abarcar todas, incluso ni con el semestre presencial, pues bueno, conocer algunas, ¿no? Saber qué hacen algunas de ellas. Tengo que acá dice TNF-alfa, factor de necrosis tumoral. Es un inductor de inflamación local para controlar la infección y efectos sistémicos. Factor de necrosis tumoral. ¿Qué quiere decir? Es una proteína que puede eliminar, necrosar a las células tumorales. Si TNF-alfa falla, entonces la eliminación de una célula tumoral va a fallar y por lo tanto se empieza a desencadenar un cáncer. Por eso el cáncer es una enfermedad multifactorial, porque aparte de muchas, por ejemplo, factores a los que nos exponemos, el sistema inmune, si ustedes recuerdan, yo les dije que tiene dos actividades importantes, protegernos de patógenos y protegernos contra el cáncer. Todos los días, durante los procesos de replicación del ADN, transcripción a RNA mensajero y luego la posterior traducción a las proteínas, puede existir mutaciones. Si estas mutaciones son puntuales y no afectan el marco de lectura, hablo con toda confianza de marco de lectura porque ustedes ya saben lo que es eso, chamacos. Entonces, si no afectan el marco de lectura y se va a obtener una proteína similar o una célula completamente funcional, esto sigue. Y si no, hay sistemas de reparación del ADN, hay sistemas de reparación del RNA. Pero si aún así se logró evadir todos estos sistemas de reparación, pues lo que va a ocurrir es que se va a generar una célula tumoral o una célula cancerosa. ¿Cuál es una de las primeras respuestas del sistema inmune? El factor de necrosis tumoral, que va a poder eliminar a esta célula a pesar de que tenga una capacidad de división bastante alta, que es uno de los problemas del cáncer. Interleucina 1, 6 y TNF-alfa son característicos de la inflamación aguda y de fiebre. Si ustedes han andado ahí medios actualizados leyendo un poco sobre COVID, sabrán que hay una gran relación sobre los niveles altos de interleucina 6 y la progresión de la enfermedad grave. De los pacientes intubados tienen gran cantidad de interleucina 6. Bueno, ¿y por qué? Si es una parte, digamos, del sistema inmune. Pues bueno, sí, es una parte del sistema inmune, es parte de la respuesta, pero se eleva tanto que es una proteína además que al encontrarse en niveles bastante altos, pues va a resultar tóxica
y esto va a hacer que, bueno, se dañe el tejido y por eso hay tanta inflamación pulmonar. Es solo un ejemplo para que ustedes lo relacionen con lo que actualmente está pasando. Pero ocurren muchas enfermedades, ¿no? No crean que nada más en el COVID. Los macrófagos son unos de las células, ya saben, los macrófagos son bien buena onda porque aparte que todos se comen, van y presentan, recogen la basura. Cuando terminó la respuesta inmune, los macrófagos vienen a recoger toda la porquería y son muy buenos expresando citocinas. Algunos de estos macrófagos expresan la interleucina 1, vean aquí dice activación del endotelio vascular y linfocitos. Y el TNF-alfa activa el endotelio vascular, aumenta la permeabilidad del tejido, de los vasos sanguíneos. Aumenta la concentración y la expresión de complemento inmunoglobulina G, hace que las células vayan al sitio de la infección, las llama. La interleucina 6 que activa los linfocitos para la producción de anticuerpos, cuando los linfocitos pues los ve porque son los únicos que saben producir anticuerpos. La interleucina 8, ojo aquí, ojalá que nunca se les olvide, la mayoría de interleucinas son citocinas. Interleucina 8 fue catalogada recientemente como quimiosina. ¿Qué es una quimiosina? Una proteína que atrae a las células al lugar de la infección. Hace quimiotaxis, o sea, se secreta, hagan de cuenta, si yo tengo la infección en el dedo chiquito del pie, ahí cerquita, en lo más irrigado, pues ahí va a haber unas células que van a producir interleucina 8 y la interleucina 8 es como la señal que le dice a las demás células del sistema inmune que se acerquen para allá. Eso es quimiotaxis, hacer que otras células se acerquen. Y quien hace eso es una quimiosina o un factor quimiotáctico. La interleucina 8 acaba de ser caracterizada como factor quimiotáctico. Por otra parte está la interleucina 12 que induce la diferenciación de células natural killer y linfocitos. ¿Qué ocurre cuando tenemos elevado interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6? Nos da fiebre, nos da la producción de proteínas de fase aguda, o sea, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que les dije al inicio de la clase, después de que llevamos a inmunología, no vamos a volver a tomar paracetamol a la menor elevación de la temperatura, porque esto quiere decir que nuestro sistema inmune está actuando contra algo. Bien, si esto es así, entonces hay que dejarlo transcurrir. Si, bueno, si ya tenemos fiebres de 38.5 para arriba, 38.7, 39, ¿no? Pues ahí sí ya hay que buscar una solución. Porque como les dije, el sistema inmune, si bien es autorregulable, muchas veces falla y esas fiebres, pues bueno, pueden ocasionar algún daño. Los macrófagos, células muy buenas produciendo citocinas, tienen dos caras, o más bien, tienen dos familias. Ven que dentro de nuestra familia, espero que no me oigan porque estoy en casa de mi mamá. Jaja, por eso mi conexión de internet es inestable. Dentro de nuestra familia hay familiares que nos caen muy gordos y otros que nos caen muy bien. Los que nos caen muy gordos, pues nos caen muy gordos por malos, ¿no? Por odiosos. Y los que nos caen muy bien, pues por buena onda. Así hay macrófagos. Hay macrófagos M1 y M2. Y ojo, esta es la clasificación más sencilla. Si a alguno de ustedes les interesa la inmunología y se pone a leer sobre la clasificación de los macrófagos, va a ver que hay M1, M2 y muchos subtipos que entre ellos son muy diferentes. Pero a grandes rasgos, si este macrófago fue activado por la presencia de interferón y factor de necrosis tumoral o lipopolisacáridos, que es parte de la membrana de las bacterias, ¿qué les dije yo? Esto se produce al principio de una respuesta inmune de tipo inflamatoria. Entonces, si el macrófago es activado por esta vía, se llama macrófago M1 y bueno, va a actuar en defensa del hospedero, produciendo especies reactivas del oxígeno, especies reactivas del nitrógeno, más factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 12, 23 y quimiosinas, que son las que les dije que atraen a las demás células al sitio de infección. ¿Qué pasa si hay un exceso? Bueno, pues va a haber citotoxicidad en las células del huésped y daño tisular. Hay una contraparte, la otra parte de la familia, que trabaja en condiciones ideales en detener
a estos macrófagos para no llegar hasta la citotoxicidad. O sea, bueno, ya hiciste tu trabajo, muchas gracias, vete a guardar y no quiero que vengas a hacerme daño tisular. Estos macrófagos son activados por una vía que se llama activación alternativa. Y hay presencia de interleucina 4, 13, 10 y factor de crecimiento transformante beta. Esto quiere decir que, bueno, cuando hay interleucina 4 y 10, nosotros decimos que es una respuesta antiinflamatoria. Ojo, esto es inflamatorio y esto es antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que esto va a apagar a la respuesta de acá. Estos macrófagos se llaman M2. Y bueno, ellos trabajan bajando la inflamación porque son de respuesta antiinflamatoria y reparando los daños de lo que hayan dejado los otros. Estos vienen a recoger la basurita. ¿Y cómo le hacen? Bueno, pues producen más interleucina 10, 4, 13, factor de crecimiento transformante y otros factores de crecimiento endotelial y vasoendotelial. O sea, van a regenerarse tejidos, van a regenerarse vasos sanguíneos y todo va a volver a la normalidad. ¿Qué ocurre si se activan de más? Bueno, pues ellos pueden activar el crecimiento de tejidos, factor de crecimiento transformante de tejidos, factor de crecimiento vasoendotelial, factor de crecimiento endotelial. ¿Qué ocurre cuando tenemos un crecimiento exacerbado de tejido? ¿Qué pasa? Bueno, pues podemos desarrollar fibrosis o cáncer. Entonces, ni tanto que queme al santo por acá, ni tanto que no lo alumbre por acá, porque es cuando el sistema inmune se sale de control y de este modo, pues bueno, podemos causar algún tipo de enfermedad, pero sí quiero que les quede muy claro. Tenemos macrófagos M1 y M2 y cada uno de ellos, bueno, pues tienen subdivisiones que recientemente se han descubierto. En el laboratorio por ahí estamos trabajando con una tesis de este tipo de identificación de los tipos de macrófagos y de verdad es que son sorprendentes que a pesar de ser un mismo tipo de células, pues bueno, puedan tener variaciones que los hacen ser tan diferentes. Las quimiosinas son muchísimos, chamacos, las que atraen a las células. Vean la lista que les puse aquí. Tenían un nombre original que se fue asignando de acuerdo, ya saben, ¿no? Yo descubro algo y le pongo el nombre que se me ocurra. No sé si vieron por ahí, andaba circulando una imagen en redes sociales de la pikachurina. Esto porque, bueno, quien lo descubrió, esa proteína, pues le gustaba Pokémon y le gustaba Pikachu y por lo tanto le puso pikachurina. Pues hagan de caso, perdón, hagan de cuenta que así pasa con las quimiosinas. Vean cuántas hay solamente en esta lista y cada quien le puso el nombre que quería. Entonces, como esto ya era una locura, pues se fueron nombrando como está acá de este lado. ¿Y de qué depende la inicial? Dice CXCL, CCL, XCL, CX o CL. ¿De qué depende? Ahorita les voy a enseñar un dibujito. Están agrupados por familias CXC. CC, XC y CX3, aquí abajo hay un 3, C. Y ahorita les voy a enseñar el dibujito de por qué están así. Bueno, es de acuerdo a su estructura. Vean, estas son las citocinas, estas son las cisteínas. Las quimiosinas que tienen cisteínas adyacentes a la hora del plegamiento, vean, aquí está una y aquí está otra, esto se le llama que sea adyacente, se llaman de tipo C. Si tienen dos de estos grupos pegaditos, si ven, esto es el plegamiento. Y aquí está CC y aquí está CC. Entonces se llaman del grupo CC. Si en medio de estas cisteínas hay cualquier otro aminoácido, se llaman CXC. Y si en medio de estas hay 3 aminoácidos diferentes, sean cuales quieran, se llaman CX3C. Y de acuerdo a ello se agrupan. La quimiotaxis, como les decía, es que aquí, por ejemplo, está el daño y bueno, esta célula lo que va a hacer es que va a mandar una señal en gradiente, o sea, va a ir aumentando hasta llegar al lugar de la infección. Esta está dañada y quiere que todos vengan, entonces manda un montón de quimiosinas para que otras células lleguen al lugar de la infección. Para que otras células lleguen, deben venir a través del torrente sanguíneo. Para ello, necesita haber adherencia al epitelio, ¿sí? Para que no anden por ahí flotando a lo loco, sino cuando ya van a llegar al sitio, ellas vienen rodando con el flujo sanguíneo, pero también
se necesita adherencia al epitelio para que no se pasen de largo. La dirección de la quimiotaxis, bueno, pues va con respecto a la concentración de quimiosinas. Nosotros nos vamos acercando hacia donde nos van llamando. Estas proteínas responsables del rodamiento y de que se peguen las células al endotelio vascular se llaman moléculas de adhesión. ¿Y qué hacen? Bueno, las moléculas de adhesión y las quimiosinas trabajan juntas. Vean, acá están las fases y aquí están las moléculas que actúan. Si nosotros lo que queremos es atraer al foco inflamatorio, bueno, pues secretamos muchas quimiosinas para que, ¡hey, acá estoy, vengan, véanme! Si lo que quiero es que, bueno, ya me vieron y que se vengan agarrando, rodando a través, aquí está el dibujito, esto es el rodamiento. Ajá. Las proteínas se llaman selectinas porque están secretadas por estas células del endotelio vascular y permiten que las células que vienen a ayudar rueden sin quedarse pegadas. Si quiero una adhesión firme, porque ya llegué al sitio de unión, aquí estoy, necesito otras proteínas que se llaman integrinas porque integran a esta célula al sitio de infección. Y bueno, ahora hay que lograr que estas células del sistema inmune pasen y busquen al antígeno que está de este lado. Esto es la luz del vaso sanguíneo. Y pues si el antígeno está en el tejido, puede estar por acá. Y tenemos que dejar que la célula del sistema inmune pase. Este paso, ustedes lo debieron ver en biología celular, puede ser de forma paracelular cuando es en el espacio que queda entre dos células y transcelular cuando atraviesa una célula, se forma un poro grande que atraviesa la célula y permite que la que viene por el torrente sanguíneo traspase por ahí. Estas proteínas se llaman, un ejemplo nada más, ICAM, BCAM, E-selectina y P-selectina son las principales moléculas de adhesión que promueven el rodamiento, adhesión firme y la extravasación de estos leucocitos a través de las células del endotelio vascular, perdón. Y bueno, este es un dibujito un poco más explicado para que se vea que no es tan simple. Este es el neutrófilo, el leucocito que quiere llegar al sitio de infección. Se encuentra con una selectina que le va a permitir ir rodando a través del tejido. Vean, aquí están las ramitas estas de donde se va agarrando, ¿ven? Y bueno, una vez que se agarra y llega al lugar, se va a pegar fuertemente con una integrina, aquí está adherido fuertemente, y por último, se le permite el paso a través de este endotelio y va a llegar a donde estén las bacterias, se las va a localizar, se las va a tratar de eliminar y permítanme, se las va a tratar de eliminar por medio de más quimiosinas y más citocinas y luego van a venir los macrófagos a fagocitarlas y a eliminarlas. Y bien, muchachos, otro tema que quedaba por ahí eran los TLRs. ¿Cómo reconocían los patógenos? ¿Sí? ¿Alguien abrió su micrófono? Ana Karen. Ay, el hermanito de Ana Karen, de veras. Bien, los TLRs son receptores de reconocimiento de patógenos. ¿Se acuerdan que les decía? Hay PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, que son iguales en todos los patógenos. Los TLRs son los receptores que reconocen a estos patrones y hay receptores que están en la membrana y otros que están intracelulares. ¿Por qué? Porque si el microorganismo es extracelular, pues va a ser reconocido aquí en la membrana. Pero si es intracelular, va a ser reconocido por medio de endosomas. Adentro están los TLRs 3, 7 y 9. Afuera tenemos del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá hay un dibujo de qué es lo que reconocen los TLRs. Flagelina de los flagelos, peptidoglicanos de todas las bacterias gram positivas, lipopolisacáridos de todas las gram negativas, RNA de doble cadena de virus y secuencias CpGs de virus ADN o de bacterias de ADN bacteriano. Así se ve con lupa, vean, este es el patógeno. Aquí trae, por ejemplo, un PAMP, si quieren ustedes puede ser peptidoglicano. Y aquí está el
PRR, que en este caso son TLRs. ¿Por qué se llaman TLRs? Tool-like receptors. Tool de la mosca de la fruta, porque, bueno, fueron descritos en esta mosca y resulta que los de los mamíferos son completamente iguales. No sé si hasta el momento tengan ustedes alguna duda. Si alguien tiene dudas, por favor me la pone en el chat o me contacta, ¿sale? Si no tienen más dudas, les enseño este dibujo y queda porque lo demás son unas tablas y los dibujos que necesitaba yo para las diapositivas anteriores y no los cambié. Jaja, los cambio para el próximo semestre. Bien, entonces acá están los TLRs. ¿Qué hacen los TLRs? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su función biológica? Bueno, los TLRs están reconociendo a los patógenos para que estos sean atraídos por las células dendríticas, mastocitos o macrófagos, quienes a su vez van a producir citocinas, quimiosinas en contra de bacterias, virus o parásitos. Una vez que esto se activa, bueno, pues el TLR activa la célula y esta célula, que es una presentadora, a su vez le va a enseñar el patógeno ya procesado al linfocito T, historia que ya no sabemos, que se va a dividir en la respuesta de acuerdo a quién ataque. La respuesta en los linfocitos T se pueden dividir en TH1 si van a defenderse de patógenos intracelulares, TH2 si es contra parásitos y T reguladoras que se dedican a aplacar a estas dos respuestas. Entonces, chamacos, ahí termino. Muchas gracias. Como les dije por ahí a mi otro grupo, yo sé que esto no fue lo ideal. Agárrense por si seguimos así. Espero que muchos profesores podamos mejorar nuestra manera de trabajar en línea. Espero que ustedes pues también se vayan adaptando. Recuerden que ni es su culpa, pero tampoco la nuestra. Y con respecto a las calificaciones de parasitología, ya me mandaron el acta. Algunos andan medios bajos en laboratorio, así que ni me aleguen cuando promedie, porque tengo que promediar. En inmuno están bien en el laboratorio, así que solo el equipo que ya sabe qué equipo es, tiene por ahí un poco menor de calificación. ¿Cómo va a estar? Nosotros realizamos actividades, pocas pero seguras, ¿no? Cada actividad tiene un porcentaje. Ustedes pueden entrar a su Eminus y checar. Es más, las actividades que no están del lado de evaluaciones, o sea, las que fueron tareas, que no fue la exposición ni los exámenes, esas, con que las hayan entregado, ya tienen el 10% de cada una. Los exámenes, pues sí, eso sí valían un porcentaje y ustedes tienen el porcentaje que sacaron. Igual en el caso de la exposición de parasitología, ustedes tienen el porcentaje que sacaron. En el examen de parasitología, en el primer parcial, bueno, en el único que realizamos, ustedes tienen un porcentaje, pero se acuerdan que había unas preguntas de relacionar. Bueno, pues yo no lo programé bien y Emi nos los calificó como si fueran las 10, una sola pregunta. Entonces ya tengo el porcentaje real, algunos les fue mejor, otros les bajó un poquito, no mucho, ¿no? Pero voy a realizar la sumatoria entre hoy y mañana y espero enviarles su calificación. Si alguien no se contactó, va a haber evaluación extraordinario y título de manera normal. Y bueno, igual no vamos a presentar exámenes. Quienes desafortunadamente se vayan a extraordinario, y espero que no se vayan a título, hay por ahí creo que una persona que pudiera peligrar y algunos que no se presentaron, que supongo que en realidad se deben haber dado de baja. Pero bueno, quienes estén en esa situación, no va a haber un examen. Lo que van a tener es el tiempo para rehacer sus actividades. Ojo, que quede claro y que quede grabado, aunque las hagan todas, ya no van a sacar 10, ¿sale? Porque entonces sería injusto para los que sí las hicieron durante el semestre. No va a ser la misma calificación, pero es mi manera de tratar de ayudar para ver si se pueden organizar y entregar sus actividades. Si alguien tiene una duda, tenemos 3 minutos todavía de la reunión. Despierten. Esperen, me voy a dejar de grabar.